Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La necesidad de alimentarnos es en muchos sentidos la primera del ser humano y de cualquier otro animal. Es la que nos llevó a ser cazadores persiguiendo interminablemente a las manadas de los animales que podrían ser nuestros alimentos. Es la que nos empujó a domesticar animales y plantas, lo que a su vez fue la fundación de nuestras civilizaciones. Es lo que motivó la Revolución Verde de 1960-1970 y el desarrollo tecnológico de la agricultura que hoy nos permite imaginar un futuro próximo con alimentos suficientes para todos. Si comer es lo primero, la falta de alimentos es la mayor tragedia. En las últimas semanas, en nuestro streaming de los jueves, hemos hablado de al menos 2 tragedias en las que grupos de personas se vieron obligados a ejercer el canibalismo para sobrevivir. El naufragio de la fragata Medusa en el siglo XIX, que inspiró este maravilloso cuadro de Théodore Géricault, y la caída de un avión en los Andes en 1972, cuyos sobrevivientes tuvieron que alimentarse de quienes ya habían muerto para poder salir adelante. El alimento y el hambre han sido también motores del comercio, de las guerras, de alianzas y enfrentamientos, y nuestra historia, la historia humana, está plagada de hambrunas. Desde la primera que tenemos registrada, habrá habido otras antes, en la Roma antigua en el 441 antes de la era común, pasando por la que entre el 800 y el 1000 de nuestra era mató a más de 1 millón de mayas en Centroamérica. En todas las sociedades y culturas se han producido hambrunas por desastres naturales, como la hambruna Kanki de 1230 en Japón, provocada por erupciones volcánicas que a su vez redujeron la temperatura y causaron ventiscas que acabaron con los cultivos, dejando entre 1,5 millones y 2 millones de víctimas. El mal tiempo también causó la hambruna europea de 1315-1317, que se cobró más de 7,5 millones de vidas, mientras que una plaga de un hongo y una pésima administración por parte del gobierno de Londres provocó la hambruna irlandesa de mediados del siglo XIX, que en gran medida cambió la historia de muchos países, además de marcar hasta hoy la relación entre las dos Irlandas y el Reino Unido. La lista del hambre es terrorífica, porque como en el caso de Irlanda, muchas de estas tragedias no solo dependen de desastres naturales, sino que en ellas interviene en mayor o menor medida, o de modo absolutamente determinante, la mano humana. Desde que el hambre es un arma de guerra, como en el caso de los sitios a ciudades o fortalezas, destinados a vencerlos por la vía de la falta de alimentos, la guerra ha sido la causante de hambrunas a lo largo de la historia, y en otros casos simplemente se le ha negado el alimento a grupos y colectividades para romper su voluntad, como se hizo con los judíos en los guetos nazis y después en los campos de concentración y exterminio contra todas sus víctimas. O cuando Nigeria decidió utilizar el hambre para doblegar al territorio de Biafra, que había declarado su independencia y que llegó a costar 2 millones de muertes por inanición entre 1967 y 1970. La hambruna más reciente que hemos vivido hasta ahora, la de Sudán del Sur en 2017, fue causada por la guerra, que destrozó el potencial agrícola de esa zona y al mismo tiempo hizo imposible la llegada de ayuda internacional. No es nada extraño que hoy un cocinero sea considerado un héroe al haber creado una ONG destinada a alimentar a las víctimas de desastres y que llega con su cocina y sus materiales para ofrecer comidas allá donde haya un huracán, un terremoto, una erupción volcánica o, como en el caso de Ucrania, una guerra. Es José Andrés, como se conoce familiarmente al cocinero asturiano-estadounidense José Ramón Andrés Puerta, con su mundialmente famosa ya World Central Kitchen. Y de hambrunas hechas por la mano del hombre es de lo que vamos a hablar hoy. Las peores del siglo XX, por ejemplo, podrían haberse evitado, o al menos sus efectos podrían haber sido mucho menos horrendos. Está la de Bengala en la India en 1943, cuando murieron entre 2 y 3 millones de personas al conjuntarse el fracaso de los cultivos, la exportación de alimento a los soldados aliados en la Segunda Guerra Mundial, el fin de la importación de arroz de Birmania a causa de la invasión japonesa en la misma guerra y la falta de controles de precios de los alimentos por parte de la administración británica. Ese mismo año murieron unos 5 millones de personas en Henan, China, debido a la invasión japonesa y a las requisas de cereales del gobierno para alimentar a sus tropas y financiar la guerra contra el imperio de Hirohito. Más víctimas, hasta 3,5 millones causó la política gubernamental de Corea del Norte ante inundaciones que afectaron las cosechas entre 1995 y 1999, pero la información sobre el asunto, como todo lo referido a esa trágica sociedad,
es escasa. Pero las dos hambrunas más graves del siglo XX fueron creadas casi exclusivamente por la mano humana y merecen ser recordadas y tenidas en cuenta, no solamente por la necesidad de aprobar exámenes de historia, sino porque hoy la batalla contra el hambre iba ganándose. Y de pronto nos encontramos con que desde 2020 ha aumentado por primera vez en mucho tiempo el número de personas hambrientas. Esto debido principalmente a la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias y al cambio climático. Y la guerra en Ucrania, que sigue siendo el granero de buena parte del mundo, tampoco ha ayudado. Conocer el hambre y lo que nos hace es necesario para evitar que vuelvan a producirse tragedias por falta de alimentos, que además humillan y deshumanizan a sus víctimas antes de matarlas. Vamos a empezar con este siniestro y contradictorio personaje, Joseph Stalin, llamado al nacer Joseph Vissarionovich Yugashvili, y a cuyos crímenes y barbarie les podríamos dedicar varios vídeos. En esta ocasión, sin embargo, nos quedaremos con un episodio. Una hambruna que afectó principalmente a Ucrania y que en su idioma se llamó Holodomor, que significa muerte por hambre. Primero, unos breves antecedentes. En febrero de 1917, el pueblo ruso se hartó de las pésimas condiciones de vida bajo la rancia aristocracia que dominaba el país, de la escasez de alimentos y de la guerra que su zar Nicolás II estaba peleando con Alemania y otros países desde 1914 en condiciones feroces, sobre todo en las trincheras. Así que decidieron rebelarse. El zar abdicó y tomó el poder un gobierno provisional de tendencia democrático-liberal. En abril, Alemania, sin embargo, decidió darle a Lenin, líder de la tendencia comunista entre los rebeldes, un tren sellado con el cual viajó de Zúrich, en Suiza, a Rusia para encabezar una segunda revolución, comprometiéndose a sacar a Rusia de la guerra. En octubre, y dentro de una feroz guerra civil, los bolcheviques de Lenin se hicieron con el poder. Mataron al zar y a su familia, que habían estado detenidos desde marzo, salieron de la Primera Guerra Mundial y comenzó un gigantesco experimento siguiendo las ideas de Marx y Engels, reformuladas en parte por Lenin, para que el Estado se hiciera cargo de todos los medios de producción, políticamente dominados por una dictadura del proletariado de un solo partido y socialmente por el recorte de libertades y derechos humanos en nombre de la revolución. El cambio fundamental de forma de vida que fue la Revolución Soviética, sumado a la escasez provocada por la guerra mundial y los efectos de la guerra civil, más los decomisos de grano por parte del gobierno, dieron como resultado una primera hambruna en 1921-1922, que no fue peor gracias a la ayuda que otros países, sobre todo Estados Unidos, dieron a la Unión Soviética y que Lenin aceptó después de rechazarla durante un tiempo precioso. Los cálculos varían entre 1 y 10 millones de víctimas de esta hambruna, aunque la cifra más razonable la sitúa entre 4 y 5 millones. De todas formas, son cifras que nuestros cerebros no pueden manejar. En 1924, a la muerte de Lenin, Stalin se hace con el poder imponiéndose al heredero elegido por Lenin, León Trotsky, y empieza a crear su propio sueño comunista, sobre todo impulsado por el deseo de superar industrialmente a Estados Unidos y al Reino Unido, lo cual, además de ser un triunfo personal, demostraría la superioridad del comunismo como modo de producción contra el capitalismo. Un elemento fundamental de este experimento económico, político y social fue la colectivización forzada del campo en todas las repúblicas soviéticas. La abolición de la propiedad privada implicaba que las tierras, reservas, ganado, herramientas y demás pasaban a ser propiedad de granjas colectivas donde los antiguos terratenientes y sus vasallos trabajarían por un sueldo. La caída de la producción que ocurrió en el proceso fue atribuida por el gobierno a sabotajes por parte de los agricultores más acomodados y no a las propias políticas. A esto y a la industrialización a marchas forzadas de Stalin se sumaron las malas políticas agrícolas, entre las cuales estuvo obligar a las granjas colectivas a cambiar los cultivos tradicionales que la gente conocía como los cereales por cultivos de mayor valor añadido que financiarían la industrialización, como es el caso del algodón y la remolacha, que no sabían cultivar. Además, se impusieron cuotas de producción irrealmente elevadas a todos los agricultores, sobre todo en Ucrania. Y esto debido, según algunos estudiosos, a una política stalinista que veía con desconfianza a los ucranianos por sus tendencias independentistas, teniendo en cuenta que Ucrania solo se había vuelto parte de la Unión Soviética en 1922. Por si esto fuera poco, un clima demasiado húmedo y la incidencia de plagas llevaron a una cosecha escasa
y a que el gobierno de Moscú ordenara que se decomisaran los cultivos de autoconsumo hasta cubrir las fantasiosas cuotas que los burócratas del partido habían fijado cuando muchos de ellos no conocían el campo más que en paisajes al óleo. Las cuotas no se cumplieron. Pero los cultivos eran necesarios primero para alimentar al nuevo proletariado urbano que estaba construyendo la industria que había soñado Stalin, y segundo, a la exportación, a fin de obtener recursos con los cuales comprar maquinaria y otros insumos necesarios para este colosal esfuerzo. El asunto tenía además una faceta ideológica. Marx había teorizado que el proletariado solo podría desarrollarse en una economía industrial, y la Rusia que se encuentra en Lenin y Stalin es fundamentalmente agraria. Así, industrializar era crear un proletariado que sería la vanguardia del comunismo que vendría. Ni que decir que las cuotas que se fijaron a la industria también en el primer plan quinquenal de 1929, como las del campo, eran totalmente irrealizables. Distintos expertos dan peso variable a los elementos que se conjugaron en Ucrania en 1932 y el análisis serio de esta situación con frecuencia se ve empañado por posiciones ideológicas. Los enemigos de la Unión Soviética y de las ideas marxistas tienden a poner toda la responsabilidad en manos de Stalin y del Partido Comunista, cuando no en las ideas marxistas y leninistas, mientras que quienes son afines al proyecto soviético o bien llegan a negar la existencia misma de los acontecimientos que nos ocupan, o la atribuyen únicamente a fenómenos naturales y al sabotaje de los agricultores burgueses, liberando de toda responsabilidad a quienes gobernaban. Del mismo modo, fuentes ucranianas tienden a asegurar que la hambruna fue voluntariamente impuesta por Stalin a su pueblo como proyecto genocida, mientras que incluso el gobierno ruso de hoy, a cargo de Vladimir Putin, niega que hubiera habido ninguna intención genocida y presenta lo acontecido como una tragedia, minimizando además el número de víctimas. Desde un punto de vista riguroso, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio, que estableció este concepto como elemento de la legislación internacional en 1948, no puede ser aplicada a lo acontecido en el Holodomor porque ocurrió antes y las leyes no son retroactivas. Pero si legalmente es inaplicable, el concepto genocidio, sin embargo, en el habla común, sí parece poderse adjudicar a algunas de las acciones del gobierno de Stalin. ¿Y qué es lo acontecido? Una brutal hambruna que entre 1932 y 1934 costó la vida a entre 7 y 9 millones de personas, principalmente ucranianos. Explicar la hambruna solo como un ataque voluntario contra Ucrania no es sostenible por cuanto fue parte de una escasez generalizada de alimentos en todas las regiones agrícolas importantes de la Unión Soviética donde se aplicaron estas políticas. Esto incluye el Cáucaso Norte, la región del Volga, Kazajstán, los Urales del Sur y la Siberia Occidental. Pero negar la animadversión de Stalin hacia Ucrania tampoco es posible a la luz de que fue esta República Soviética la que sufrió la mayor cantidad de víctimas. Un solo ejemplo, en 1932 las cosechas ucranianas cayeron a 18 millones de toneladas contra las casi 24 millones de toneladas del año anterior. Aún así, Moscú mantuvo la exigencia de que Ucrania entregara 7,7 millones de toneladas de grano. Las sospechas de sabotaje por parte de los agricultores antes independientes, los kulaks, motivaron también brutales registros en busca de alimentos ocultos, que llegó a incluir la confiscación de las alacenas familiares de muchos campesinos, dejándolos sin alimentos. Un elemento adicional absolutamente delirante y que volveremos a encontrar en la segunda hambruna que vamos a analizar es que, por no quedar mal ante sus superiores, muchos funcionarios de bajo nivel reportaban cosechas mayores que las reales. Cuando se les exigía que las entregaran, llevaban a cabo todo género de atrocidades para cumplir con las expectativas que ellos mismos habían creado, por no decir no hemos alcanzado la cuota. Y cuando para ello se requisaban las reservas destinadas hasta a ser plantadas en el próximo ciclo agrícola, se ponían las bases para un año más de hambre. No hay cosecha sin semillas para plantar. No pretendo ni puedo ser exhaustivo, pero de entre los muchos elementos adicionales que fueron contribuyendo a la desgracia estuvo la reimplantación del pasaporte interior por parte de Stalin, que efectivamente impidió a los campesinos hambrientos salir de Ucrania para buscar comida en otro lado. Millones quedaron así encerrados a esperar la muerte por hambre, pero no sin antes recurrir al canibalismo, lo que en ocasiones documentadas incluyó el asesinato de otras personas para devorarlas. El hambre reduce al ser humano a su más brutal expresión y así ha ocurrido en todas las hambrunas conocidas. El saldo se calcula en unas 7,5 millones de víctimas en Ucrania, en lo que propiamente se llamó, decíamos, el Holodomor, con estimaciones poco fiables que van desde el 1 millón a los 16 millones de víctimas.
A ellas hay que añadir otros 3 millones de víctimas en toda la Unión Soviética, sobre todo en Kazajstán, para un total de alrededor de 10 millones. Todo ello difuso e impreciso en parte debido a los esfuerzos del Servicio Estatal de Estadística soviético y ahora ruso por minimizar la tragedia. Y no es irrelevante decir que para muchos en Ucrania, la memoria del Holodomor y el odio de Stalin a la idea de su nación sigue dominando su forma de plantearse la relación con su vecina Rusia. Pero este horror palideció ante otro que sobrevendría pocas décadas después. Nuevamente, veamos los antecedentes de la que fue la otra gran hambruna, la de China entre 1958 y 1962, mucho más brutal y mucho más cerca de nosotros. Entre 1927 y 1949, China fue escenario de una aterradora guerra civil entre las fuerzas del gobierno y los ejércitos del líder comunista Mao Zedong, que solo tuvo como respiro la unión de ambos contendientes para enfrentar la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en octubre de 1949 los comunistas ganan la guerra civil y Mao proclama la República Popular China, que adoptará el pensamiento de Marx y Engels. El campo se colectivizó frecuentemente con el asesinato de los antiguos terratenientes por parte de los campesinos a los que habían explotado. Mao presumía de que unos 700.000 contrarrevolucionarios habían sido muertos entre 1950 y 1952. Mao no era solo un líder militar eficiente y a la vez brutal, sino que tenía una visión política de una China industrial fuerte y bien educada y alimentada. Y en esa visión él era el líder y el responsable de hacerla realidad y de establecer una sociedad comunista que fuera la punta de lanza de la revolución proletaria mundial contra todos los imperialismos. Para lograrlo, por supuesto, era indispensable convertir a la China esencialmente agrícola en una potencia industrial. El primer paso para ello fue la creación de grandes comunas agrícolas que promovieran las ideas comunistas entre los campesinos, donde trabajaban, vivían y comían juntos como iguales, financiando además la industrialización según el modelo soviético, modelo que había avanzado pese a la tragedia del Holodomor y a una nueva hambruna en 1946-47, en parte debida a la Segunda Guerra Mundial. Pero el modelo inadecuado para la Unión Soviética simplemente no era aplicable a China, un país mucho más poblado, con una agricultura más bien de subsistencia, con pocos excedentes y por tanto más frágil. 3 ideas enloquecidas se conjuntaron para poner el escenario de la hambruna cuando Mao Zedong se propuso un gran salto adelante para China en 1958, destinado a acelerar la industrialización y sobrepasar la producción de acero de Estados Unidos y el Reino Unido y también de la Unión Soviética. Para Mao, el acero era la medida fundamental de la industrialización que debía acelerarse al tiempo que se multiplicaba la productividad en el campo para financiarla. Primero, se establecieron por toda China millones y millones de hornos metalúrgicos de patio trasero hechos de barro, promovidos por Mao pese a que no sabía nada de metalurgia. Lo que creía es que estos hornos iban a producir acero de buena calidad a partir de la chatarra, aunque pronto estos hornos también se alimentaron con todo tipo de enseres y materiales de hierro y acero. Sí, incluso los arados. Para accionar estos hornos se llevó a cabo un intenso programa de deforestación y la madera fue a quemarse buscando el acero, además de que se establecieron cuotas absurdas sobre cuánto produciría cada alto horno minúsculo y cómo entre todos conformarían una potencia acerera. Aunque pronto Mao se enteró de que el acero de alta calidad solo podía producirse en grandes altos hornos y lo que producían los hornos de patio trasero era prácticamente inservible, escoria y poco más, mantuvo el programa y lo dejó morir solo lentamente para no decepcionar y romper el espíritu revolucionario de quienes trabajaban en él. En segundo lugar, Mao asumió las propuestas del delirante ingeniero agrónomo soviético Trofim Lysenko para aumentar la producción agrícola. Entre las ideas pseudocientíficas de este personaje exaltado por Stalin por ser ideológicamente correcto, estaba el que los individuos de los cultivos, las plantas, se pusieran más cerca de lo habitual porque, decía él, las plantas de la misma especie no competían entre sí. Y sí compiten. Tenía también la idea de plantar más profundamente las semillas para obligarlas a que dieran raíces más grandes, una de las ideas lamarckianas de Lysenko, que era celebrado porque su teoría de la evolución era debidamente marxista, a diferencia de la visión burguesa y equivocada de Darwin. La otra idea era concentrar los esfuerzos en la tierra más productiva para multiplicar su rendimiento, dejando sin cultivar los terrenos de productividad moderada.
Pero los terrenos más productivos nunca llegaron a producir tanto como para sustituir a los moderados, y todas las cosechas en general fueron mucho menos productivas. En tercer lugar, Mao se convenció de que había que acabar con las plagas que dañaban a las personas y a los cultivos y emprendió una intensísima campaña llamada la de las 4 plagas para erradicar completamente de China a las ratas, las moscas, los mosquitos y los gorriones. ¿Los gorriones? Se entiende el daño de las otras 3 especies, pero el tema de los gorriones hay que explicarlo. Según esta idea de Mao, los gorriones se comían parte de la semilla que se plantaba, con lo que hacían menos productivos a los campesinos, de modo que su aniquilación era indispensable para la productividad. Lo que no se tuvo en cuenta fue que después de la temporada de siembra, lo que comían esos mismos gorriones ya no eran semillas, sino gusanos, arañas, escarabajos, larvas y otros bichos que a su vez se alimentaban de los cultivos. Únicamente el celebrado ornitólogo Zhou Xincheng se dio cuenta del problema y presionó para que se sacara los gorriones de esta lista, pero ya tardíamente. El científico, por cierto, sería después víctima terrible de la Revolución Cultural y rehabilitado años después con un gran reconocimiento mundial. Pero esa es otra historia. Para entonces los campesinos habían masacrado ya a millones y millones de gorriones y la cosecha de 1959-1960 fue pasto de las plagas que no tenían a su enemigo natural para controlarse. Una terrible lección de ecología. Todo esto lo hacían Mao y el Partido Comunista Chino con una población de 668 millones de personas, en su mayoría pobres y de por sí no muy bien alimentadas. Sus intenciones probablemente eran de lo más nobles, pero la ignorancia, la arrogancia y el dogmatismo ideológico se interpusieron. Sobre todo en las comunas, donde la pureza ideológica valía más que el conocimiento de la agricultura y quienes sabían cómo hacer las cosas muchas veces acabaron ejecutados. Los efectos se resintieron pronto y la reacción del gobierno chino fue muy similar a la del gobierno soviético en 1932. Había que alimentar al nuevo proletariado urbano y las fantasiosas cuotas de producción agrícola, minadas por las políticas irracionales y algunas catástrofes naturales, llevaron al decomiso de granos y acusaciones de acaparamiento y ocultamiento de cultivos, con las consecuentes torturas y asesinatos para obtener la confesión de dónde estaba oculta la comida, que muchas veces no existía. A veces convenía más haber acaparado alimentos que no tenerlos. Los mandos del más bajo nivel hacían lo imposible por cumplir las órdenes y cuotas. Los mandos medios temían informar a sus superiores del desastre y la supervivencia de los mandos superiores dependía de que Mao fuera feliz y sintiera que sus planes iban viento en popa. Aunque siempre está una cita de Mao, proveniente de un discurso que dio en Shanghái en 1959, donde dijo: distribuir los recursos uniformemente solo arruinará el gran salto adelante. Cuando no hay suficiente para comer, la gente muere de inanición. Es mejor dejar que muera la mitad de la gente para que la otra mitad pueda comer hasta saciarse. Con esto sería claro que Mao sabía lo que ya estaba ocurriendo en 1959 y lo dejó pasar. ¿No podía hacer nada para evitar la hambruna, al menos en parte? ¿No quiso hacerlo? Como fuera, tuvo una responsabilidad clara, aunque no hubiera provocado el desastre voluntariamente. Uno de los libros mejor informados del tema es La gran hambruna de Mao, de Frank Dikötter, que solo puede ser superado quizás por lápida o tombstone del escritor chino Yang Shizheng, cuyo padrastro murió de hambre y que entrevistó a miles de sobrevivientes para su libro. Ambos autores coinciden en que los 3 años de hambruna resultantes dejaron unos 36 millones de víctimas. Es la mayor hambruna registrada en toda la historia de la humanidad. Es la misma cantidad de muertes que todas las causadas por la Segunda Guerra Mundial. Incluso el gobierno chino acepta al menos 20 millones de víctimas y, dada la tendencia ideológica a subestimar los errores oficiales, como ocurriría después de la Revolución Cultural, la cifra de 36 millones parece razonable, aunque algunos la elevan hasta más de 40 millones. Ninguna de esas cifras es concebible para ninguno de nosotros. Somos primates cuya imaginación empieza a fallar más allá del número 100. Es frecuente escuchar el argumento de que las ideas del socialismo marxista o del comunismo, cuando no de la izquierda en general, fueron responsables de estas hambrunas. Sin duda alguna se puede argumentar e incluso demostrar, y se ha hecho, que las ideas de Marx estaban terriblemente erradas,
que la planificación centralizada de la economía lleva a la escasez, la irresponsabilidad, la ineficiencia, la burocracia y otros horrores, incluida una corrupción galopante, que la dictadura del proletariado es la negación absoluta de la democracia que sacrifica libertades y derechos alegremente en nombre de un Estado que siempre acaba siendo propiedad de la élite del partido, que los únicos motores de la historia no son la economía y la lucha de clases, sino que hay otros muchísimos factores sociales a considerar cuando analizamos a la especie humana en sociedad. Todas esas son críticas válidas y expresadas una y otra vez por gente como Bertrand Russell, George Orwell e incluso la muy marxista Rosa Luxemburgo. Pero tenemos que admitir que el genocidio no es una parte constituyente de esas ideas equivocadas y perjudiciales. Atribuirles a esas ideas los horrores de las hambrunas se hace generalmente con el intento de descalificar todo pensamiento progresista y de izquierda, pero es intelectualmente deshonesto, sobre todo cuando se dirige a descalificar a la izquierda democrática, progresista, de avanzada, alejada del marxismo y sus dogmas y defensora de libertades y derechos. Cuando se comparan las muertes de estas hambrunas y la barbarie nazi, como hacen muchos, suele olvidarse que el nazismo sí tiene como su esencia doctrinal básica la eliminación de grandes grupos de personas por lo que son, judíos, eslavos, gitanos, discapacitados, etc. El ideal nazi no se puede lograr si no se elimina a las razas inferiores y a los discapacitados, disidentes o a quien quiera que no piense como desea el régimen. Ciertamente todo autoritarismo de izquierda o de derecha termina por despreciar a la vida humana, reduciéndola a una mera herramienta para lograr los designios del dictador. Eso hace despreciables a todas las tiranías sin importar con qué manto ideológico se disfracen. Y el elemento de la tiranía, el autoritarismo, el poder absoluto, tiene mucho más que ver en estos casos que el cuerpo ideológico sobre el que se sustentaba. Razón de más para rechazar primero los autoritarismos y después afinar nuestras ideas con base en la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad de oportunidades y la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. Y ya sé que esto a muchos no les va a gustar. Los tropiezos actuales que han detenido el avance de la humanidad en su lucha contra el hambre nos dicen que es indispensable redoblar los esfuerzos por tener seguridad alimentaria para todos. Y esos esfuerzos demandan la utilización de todas las herramientas de la ciencia y la tecnología para mejorar la productividad sin seguir ampliando la superficie cultivada que de hecho en los últimos años ha empezado incluso a reducirse. Desafortunadamente, esta lucha se hace también contra quienes creen que la tecnología es malévola y que volviendo a los sistemas de cultivo del pasado, esos sistemas que nos legaron tantas hambrunas brutales, podemos resolver los desafíos alimentarios del futuro. No es así. Como lo hemos comentado aquí ampliamente, las previsiones más razonables nos dicen que la población humana tenderá a estabilizarse alrededor de los 10.000, 11.000 millones de habitantes a lo largo de este siglo XXI. No va a crecer inevitable e infinitamente como creen los maltusianos. Con estas previsiones, nuestra obligación es garantizar el bienestar de esos 11.000 millones de personas para lograr el sueño de una sociedad post-escasez. Una sociedad que, sin ser la utopía soñada por muchos, sería una sociedad radicalmente distinta a la que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, donde la escasez siempre ha estado presente en todas las sociedades. No es extraño que las ideologías más extremas, la militancia más fanática y las guerras que con frecuencia son sus hijos, hayan sido las responsables de las mayores hambrunas en los últimos 100 años, cuando ya vislumbramos la posibilidad de alimentar al mundo. Luchar contra el medio ambiente y los desastres naturales, luchar contra las tendencias humanas a la destrucción o a ignorar amenazas como el cambio climático, luchar por aplicar el conocimiento de la mejor manera, son también formas de luchar para ponerle un plato de comida digno enfrente a todos los seres humanos lo más pronto posible. En el pasado, podíamos decir que las hambrunas eran inevitables, resultado del azar, de los caprichos de la naturaleza. Hoy en día no podemos decir lo mismo. El que una persona pase hambre o que millones padezcan el riesgo de morir de inanición depende única y exclusivamente de nosotros, como especie, como sociedad y como individuos que el día de mañana podríamos ser también víctimas del hambre, por mucho que hoy creamos que estamos a salvo porque vivimos a 2 calles del supermercado. ¿No cree usted?